En la era de la robótica y la biotecnología, la gestión y el conocimiento agronómico son herramientas claves para ajustar los números del negocio agropecuario. Desde el lote, historias de vida que dejan huella de productor a productor. Juan Doda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Jorgelina, ¿cómo les va? Bien, Buen Juan. Gracias por estar ahí con una nueva columna desde el lote, columna número 20, y donde vamos a hablar del riego, un jugador clave para hacer un juego ofensivo en zonas difíciles. Así es, Martín. Vos sabés que un estudio que hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, determinó que Argentina está en condiciones de incorporar casi 7 millones de hectáreas a la superficie bajo riego. Pensemos que hoy tiene 2 millones de hectáreas nada más. Sí. Esto representa entre el 3 y el 5% del área potencialmente irrigable. Pensemos que en el continente americano esa proporción es de 10% y en el mundo el promedio del área irrigada es de casi el 20%. O sea que en Argentina se desaprovecha una enorme cantidad de agua de ríos y de otros cauces que terminan salinizándose en el océano. Sí. Atentos ambientalistas, salinizándose en el océano. No es que se usa agua que se usaría para otras cosas. Bien. Es agua que está ahí y se pierde, digamos, que es agua de calidad que podría usarse para convertirse en alimentos y demás. Muy buena la aclaración. Y vos te situaste con el tema del riego en el norte de la provincia de Santa Fe. Así es, haciendo un viaje imaginario ahí al norte de Santa Fe, trabaja el protagonista de la historia de hoy, que es Jonathan Bianchi. Él es asesor de la Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda. También le pone el hombro en Don Guillermo, que es la empresa agropecuaria que comandan su padre Elvio y su tío, atento Martín al nombre, Carlos Bianchi. Lo lamento por usted. Bueno, perdón, no es el técnico de Boca. No, nada que ver con aquel vamos que a aclarar, le dio muchas claro. tristezas a los riverplatenses. Aclaro que no soy de Boca, soy de San Lorenzo, pero no importa. Perdón, el informe viene con cargada hoy. Sí, porque el día está triste, entonces alguien se tiene que reír. Al mal tiempo, buena cara. Claro, bueno, bien. Esa familia, los Bianchi, estuvieron siempre vinculados al campo. Es la cuarta generación ya de aquellos Bianchi que vinieron del noroeste de Italia, de la región del Friuli. Sí. Hoy en Don Guillermo hacen unas 670 hectáreas más o menos de agricultura, mitad propias, mitad arrendadas, y tienen unos galpones con gallinas que proveen también a la cooperativa. Pero ¿cuál es la problemática en esa zona? Es una zona que desde el punto de vista edáfico son suelos clase 3 o 4 con poca capacidad de retención de agua. Sí. Y desde el punto de vista climático llueven unos 1200 milímetros, pero como es una zona subtropical hay mucha evapotranspiración. Entonces el problema es que llueve, sí hay agua, pero la poca recarga que se puede hacer del perfil hace que una distribución de lluvias que no es equilibrada en realidad termina escurriéndose y no sirva para la producción. Bien. Por esto, pensando todo esto, hace 2 campañas, los Bianchi invirtieron en un equipo de riego de tipo pivote de 300 metros, son un círculo de más o menos unas 30 hectáreas, que usan estratégicamente en 3 posiciones, sumando entonces unas 90 hectáreas de riego suplementario. Suplementario quiere decir, Martín, antes de ir al primer audio, que colabora con el aporte de agua que hacen las lluvias, digamos. No es que esos cultivos viven solamente del riego. Sí. Bueno, bien lo define la palabra suplementario, ¿no? Es un complemento del agua que reciben los suelos desde las lluvias. Exactamente, Martín. A continuación escuchemos a Jonathan Bianchi, que habla un poco de las claves para no errar con el riego suplementario. Lo escuchamos. El sistema de riego tiene que estar bien diseñado y bien planificado agronómicamente y técnicamente, desde el punto de vista de demanda y oferta de agua. Y en ese sentido hay muy pocos agrónomos formados en ese tema. El riego tiene que ser lo más operativo posible. Otro punto clave es manejo. Uno cuando puede suprimir la variable que siempre más nos pega, que es el agua, tiene que empezar a jugar más con genética y con fertilización. Y ese paquete tecnológico acompañarlo con la fertilización adecuada. También lo de la rotación es fundamental. Manejar la relación gramíneas, leguminosas, cultivo de coberturas, apostar a cuidar el suelo, a mejorar el suelo es fundamental. Cada milímetro de agua regado tiene que dar la mayor producción de materia seca, o de kilos de grano posible. Y para eso, nuestra base, que es el suelo, tiene que estar lo mejor preparado. Por eso es importante, nosotros tratamos de manejar, de mantener los conceptos agronómicos
agroecológicos básicos, o sea, siembra directa, cultivo de cobertura, buena fertilización, buen control de maleza, de insectos, buena plantación, distribución, uniformidad. Tenés que hacer todas las cosas bien, y el riego es un plus, es la frutilla del postre, digamos. Con el riego uno deja de jugar a la defensiva y pasa a jugar a la ofensiva. Bien, Juan, aquí bien lo plantea Jonathan de cómo se trabaja en el riego suplementario en su establecimiento rural, y para que la gente entienda, este es un trabajo que se realiza a través de una importante inversión que realiza el productor agropecuario con un solo objetivo: tener muy buenos rendimientos y que eso permita tener alimentos de calidad. Juan. En este caso, estabilizar un poco la búsqueda de rendimientos, hacer el aporte de agua justo, saber que ese cultivo al que yo elegí la mejor semilla, fertilicé de la mejor manera, cuidé que no se lo comieran los insectos, que no tuviese enfermedades, que ese cultivo tenga el mayor potencial y que no esté limitado por agua, o sea, que el agua no sea una limitante. Cuando Jonathan habla de ser un poco más ofensivos, bueno, ellos pueden proponer en esos 3 círculos que riegan una rotación: trigo, soja de segunda, maíz melilotus, que es un cultivo de cobertura, y algodón en la tercera posición. La primera novedad acá, Martín, es que se puede hacer maíz de primera. En secano me contaba Jonathan que en la zona no se puede hacer directamente porque el periodo crítico del maíz llega en un momento donde no tiene el agua suficiente. Claro. Entonces, antes de ir al segundo audio, más o menos te cuento las diferencias de rendimiento. El maíz en secano en la zona, en los que le queda, por ejemplo, a Jonathan afuera del círculo, tiene en los últimos 10 años unos 37, 40 quintales por hectárea. Mientras que con riego y con maíz de primera, como te decía recién, superaron los 100 quintales. La diferencia es abismal. Está bien, este no es un promedio, yo hace 2 años que lo hacen. Suponete que sea 80, también sería una diferencia tremenda. En soja el promedio en secano es de 16 quintales. Y bajo riego pueden alcanzar 35 quintales por hectárea. Y en trigo, el otro cultivo, en secano, unos 18 quintales por hectárea, y bajo riego es más errático, pero puede ser entre 30 y 42 quintales. Y acá reitero lo que yo recién decía: para comprar un equipo de riego hay que invertir mucha plata, hay que ver cómo se recupera esa inversión, y donde también el productor tiene una necesidad importante de financiamiento. Así es, Martín. Escuchémoslo a Jonathan, que nos cuenta y habla un poco de ese tema. Lo escuchamos. Si la energía eléctrica te pasa por algún lado del lote, el costo de inversión desde el transformador, 2 perforaciones, ese equipo de riego con la red presurizada es de $2.000, $2.100 por hectárea. ¿Y la recuperación de esa inversión? Es muy difícil esto que me están preguntando, pero para mí las inversiones, para que sean sanas, tienen que ser financiadas en dólares a 10 años. Yo tengo un programa para calcular esto, que tiene un montón de variables, mete insumos, mete rendimiento, precios históricos, mete rotaciones y lo compara contra secano, y la diferencia hace como para decir cuánto tiempo lo pago. Lo que gano en riego le saco lo que hubiese ganado en secano. Me gustaría que entre 7 y 9 años se paga la inversión. La idea es lograr una producción cada vez más estable, que nos dé rentabilidad y que nos dé sustentabilidad. Y que nos pueda dar la posibilidad de poder empezar a trabajar en otras áreas integradas. Por ejemplo, poder empezar a regar pasturas, regar algún cultivo para hacer silaje y poder incorporar un poco más la pata ganadera. Entendiendo que a futuro el número de tierra es limitante, digamos. Hacerle un segundo piso al departamento, digamos. Pero esto no está al alcance de todos los productores. Claramente la principal limitante para que esto sea posible es una línea de financiamiento. De 7 a 10 años para recuperar la inversión, Juan. Sí, así es. Pero bueno, si pensamos que yo te decía al principio que allá hace 4 generaciones que los Bianchi están trabajando en el campo, las cosas son así. Se piensan en un plazo mediano, es un buen tiempo para recuperar la inversión. Así que, bueno, como decía Jonathan, la cuestión está puesta en conseguir tasas y tiempos adecuados para poder hacer esta inversión, que no es para cualquiera. Y un dato interesante, Martín, antes de cerrar, él decía bien, el agua es, lo decía antes, el agua es la frutilla del postre. O sea, el productor tiene que hacer todo lo otro bien y después pensar en el riego. Si hay algunas cosas que está haciendo mal, si deja que se escapen malezas, va a estar regando malezas, con lo cual va a sumar un problema, va a potenciar el problema. Entonces, y ahí para ir redondeando, Juan, el informe de hoy, en el gobierno también se está evaluando la posibilidad de implementar proyectos para promover el riego en nuestro país. Así es, Martín, el gobierno está analizando
45 nuevas áreas para expandir el riego en el país. Ellos tienen en cuenta que el área bajo riego podría ser un crecimiento inicial de unas 835.000 hectáreas, que demandaría una inversión de 4.200 millones de dólares. Sí. Esto es bueno, que se esté pensando esto es muy bueno, porque como decíamos al principio, hay un montón de agua que podría utilizarse o que podría hacerse un riego más eficiente para obtener más, para producir, como bien decías vos, más alimentos por hectárea, sumarle un piso a ese edificio de rendimiento, como decía Jonathan Bianchi. Juan, completísimo el informe de hoy, hablando del sistema de riego en la Argentina y la oportunidad que genera este sistema a nuestro país para seguir elaborando alimentos de calidad. Gracias por todo, abrazo grande y será hasta el miércoles. Martín, Jorgelina, buen mediodía y que salga el sol. Gracias, ojalá. Gracias, Juan, igualmente. Juan Doda, aquí en Melo Junto al Campo, con su columna Desde el Lote, auspiciada por Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Siempre confiables. Sorgo doble propósito Timbo Plus. Sorgos graníferos y Team Maiten y Huayaco. Son de Tecnosorgo. Exclusividad y excelencia en sorgos.